Un muerto me siguió a mi casa. Hola, mi nombre es Lucía, y espero que no me juzguen al contarles esto, porque no lo hago para hacerme la valiente, sino para advertirles de que no hagan lo que yo hice. A partir de la muerte de mi mamá, acostumbraba visitar su tumba en el cementerio local de mi ciudad, por lo menos 2 veces al año. Una en su cumpleaños, y otra, el día de su muerte. Confieso con cierto morbo, que cuando llegaba a visitar a mi madre, me movía la curiosidad de saber que podría encontrar un fantasma en el panteón, cosa que nunca sucedió por desgracia. Como dije hace unos instantes, me gustan todo tipo de cosas sobrenaturales, así que siempre tengo curiosidad por ese tipo de sucesos. A veces me arrepiento de este tipo de pensamientos porque lo que pasó ese día me dejó marcada hasta el día de hoy. Como de costumbre, fui a visitar a mi madre, limpié su tumba, le puse flores, le platiqué un poco de lo que sucedía en mi vida y otras cosas de ese tipo. Ese día, el panteón estaba extrañamente vacío, no había nadie cerca de donde yo estaba, esto me inquietó un poco, pero no le tomé mayor importancia. Cuando terminé mi visita, me apresuré a regresar a mi casa. Cabe señalar que el panteón está en muy malas condiciones, hay tumbas abandonadas sin nombre ni señales de visita, tumbas sobre otras tumbas, incluso tumbas abiertas en donde se ve el ataúd. Continuando con mi relato, estaba buscando el camino de regreso a la salida, ya que es medio complicado de salir, cuando algo en el piso llamó mi atención. Junto a un árbol seco, se encontraba un objeto brillante, algo antiguo y empolvado, que estaba medio enterrado. Lo tomé para saber qué es lo que era, y resultó ser un anillo. Este anillo era de oro, y con una gran piedra roja en medio. Supe inmediatamente que era antiguo, porque a mi parecer, estaba pasado de moda, pero eso no impedía que el anillo fuera hermoso y lujoso, así que me llevé el anillo conmigo. No le comenté nada de eso a mi padre, porque no quería que me lo fuera a quitar o algo parecido, así que lo escondí recelosamente para mí. Por mi mente pasaban muchas cosas. ¿A quién le había pertenecido el anillo? ¿Lo vendo o me lo quedo? Si lo vendiera, ¿cuánto me darían? ¿Qué haría con el dinero del anillo? En fin, el primer día pasó sin ninguna novedad, lo curioso empezó al día siguiente. Me levanté muy temprano en la mañana para ir a buscar el anillo donde lo había escondido, lo limpié con ácido para que quedara como nuevo, y así se viera mucho más lujoso y me ofrecieran más dinero en las casas de empeño. Mientras hacía eso, escuché pasos en el piso de abajo, supuse que era mi papá que ya se iba al trabajo, así que bajé a despedirme. Pero pasaba algo, me doy cuenta que no había nadie, al parecer mi papá tenía mucho tiempo que se había marchado. Decidí pasar por alto ese hecho y regresé a mi recámara. Cuando regresé, vi que el anillo ya no estaba donde lo había dejado, lo encontré debajo de mi cama. Cosa que sí me pareció extraña, ya que al ser de oro, el anillo pesa y el viento, que no había en ese momento, no lo pudo haber movido tan fácilmente. Lo que hice fue recogerlo y guardarlo, por hoy tenía suficiente con el anillo. Esa misma noche me sentía muy extraña, me sentía con miedo, escuchaba cosas como pasos, risas, respiraciones, me sentía observada. Aclaro que no soy una persona miedosa, pero ese día vaya que quería salir corriendo. Tras horas y horas de insomnio, terminé durmiéndome como a las 4 de la madrugada. Cuando me desperté, me di cuenta que no había descansado nada, pues mis ojos estaban rojos e hinchados a causa del cansancio. De nuevo fui a buscar el anillo donde lo había guardado, y extrañado, vi que no estaba. Pensé que a lo mejor mi papá lo había encontrado y se lo llevó, pero mi papá seguía dormido, así que descarté esa posibilidad. Regresé a mi recámara a buscar por todo el lugar y vi que debajo de mi almohada estaba el objeto brillante. ¿Cómo rayos llego ahí? ¿Habré dormido con el anillo debajo de mi almohada? ¿Acaso yo lo puse ahí y no lo recuerdo? Al tocar el anillo, sentí algo que no olvidaré nunca. Sentí un gran odio y una gran rabia que hizo que mi corazón saltara de mi pecho, así que lo solté inmediatamente tirándolo al suelo y no me atreví a recogerlo.
Lo dejé en mi cuarto y me alejé de ahí. Tenía que tomar aire fresco y buscarle alguna lógica a lo que estaba pasando. No sé cuánto tiempo pasó desde que salí a caminar, pueden ser minutos u horas. Lo único que sé es que caminé tanto que llegué al centro de mi ciudad, que está lejos de mi casa. Ya eran las 3 o 4 de la tarde. En una de las calles principales de la ciudad se encuentran los típicos vendedores ambulantes, los que venden dulces, los que te limpian los zapatos, en fin. Pero había alguien que me llamó la atención. Era una señora de aspecto extravagante, muy guapa por cierto. Ella no decía nada, solo observaba a la gente. Debajo de ella había un letrero que decía: "Te leo la mano y conoce tu futuro". Tonterías, pensé yo, pero me ganó la curiosidad, así que me acerqué a ella, le pregunté cuánto cobraba por leer la mano, y ella me respondió que dependía de lo que me deparara el futuro. Entre un mejor futuro, más me cobraba. Pensé que la señora me diría que sería presidenta y me cobraría un ojo de la cara, pero accedí. Mi curiosidad era más grande que cualquier otra cosa, y de paso, me ayudaba a olvidar mi asunto con el anillo. Estaba impaciente por saber mi futuro, y en cuanto la señora tocó mi mano, me soltó con rapidez, y vi su cara de asombro y espanto. La miré con confusión, pues no sabía a qué se debía esa reacción suya. Le pregunté qué pasaba, y lo único que hizo fue verme detenidamente y me dijo con una voz baja y profunda: "Hoy no te cobraré, regresa otro día para saber tu suerte. Solo un consejo, regresa el anillo que encontraste en el panteón". Puedo confesar que mis ojos se abrieron más de lo normal, no podía vocalizar palabra alguna, y la mujer al verme continuó diciendo: "En este mundo existen objetos que son muy valiosos para sus verdaderos dueños que ya no viven, a pesar de que estos ya no se encuentren en este plano astral. Ese anillo perteneció a alguien que falleció hace mucho, y lo que más amaba en vida fue ese anillo por su valor material. Y no es por espantarte, pero el muerto está en tu casa tratando de recuperar lo que es suyo y no parará hasta obtenerlo. ¿Piensas que las cosas que te están pasando están feas? Créeme que no has visto nada aún. Regresa el anillo donde lo encontraste y pídele a Dios que eso sea suficiente por haber despertado la ira de un muerto". En ese momento pensé: ¿es posible que esto me esté pasando a mí? Es decir, deseé ver algún día un fantasma, pero que un muerto enojado por su pertenencia más valiosa esté en tu casa queriéndote hacer daño, es otra cosa. Lo único que hice fue regresar a mi casa lo más rápido que pude. Entré a mi casa esperando encontrar a mi papá para explicarle todo y que me ayudara, pero no lo encontré. Solo había una nota que decía: "Regreso más tarde, salí a caminar. No me siento bien en la casa, siento el aire pesado y me cuesta respirar, creo que es porque fumo mucho. Te dejé dinero para la comida. Te quiere, tu papá". Estaba sola, así que decidí que tendría que acabar con esto sin ayuda de nadie, antes de que pase a mayores. Subí a mi habitación y busqué el anillo debajo de la cama, pero esta vez al tocarlo, las cosas se pusieron serias. Las puertas se abrían y se cerraban, se escuchaban gritos, sentía como que me rasguñaban por todas partes. Había tanta ira en ese momento que no soporté más. Me arrodillé y pedí perdón por haber tomado el anillo sin permiso, y si me tocaba morir en ese momento, quería irme con la conciencia limpia, así que le pedí perdón a Dios por todos mis pecados. En cuanto acabé de rezar, todo se tranquilizó. Aproveché ese momento para salir corriendo con el anillo, salí de mi casa con rumbo al panteón, esto tenía que acabar hoy. Pero cuando me di cuenta, ya todo estaba oscuro, eran las 8 de la noche aproximadamente, el panteón seguramente estaría cerrado. No me importó, saltaría de alguna forma. Cuando llegué al panteón, y con todo el valor que me quedaba, entré saltando el muro, y vaya que es tétrico el panteón en la noche. Con mucha dificultad llegué al lugar donde empezó todo, con mucha delicadeza dejé el anillo en el mismo lugar donde recuerdo haberlo encontrado, y le pedí perdón al muerto nuevamente. Esperaba que me respondiera algo así como: "No te preocupes, que tengas bonita vida", pero no escuché nada. Solamente todo se tranquilizó, sentí tanta paz en ese momento que sabía que todo había acabado, y extrañamente, el panteón ya no se veía tan tétrico. Quedan ustedes si me creen o no lo que viví, solo 2 cosas quisiera pedirles.
La primera, nunca le den tanta importancia a las cosas materiales. Hay veces que nos cegamos tanto con los lujos materiales que nos olvidamos de las cosas sencillas y hermosas que nos da la vida a diario, y hay veces que el amor enfermizo por estas cosas superan la barrera de la vida terrenal, y nos convertimos en esclavos de estos objetos. Y la otra cosa que les sugiero, nunca, y repito, nunca recojan algún objeto en el panteón. Recuerden que esas tierras ya no son de los vivos, y créeme cuando te digo, que es seguro que un muerto vaya a tu casa a recuperar lo que le pertenece. ¿Te gustó el relato? Suscríbete gratuitamente a Relatos de Terror, dale like al video y deja un comentario en la parte de abajo, me estarías ayudando mucho. Gracias por llegar hasta aquí.